Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia sobre el proceso agrario ante la nueva oralidad. Tenemos la presencia del magistrado agrario, que va a ser el encargado de darnos esta conferencia, que es el doctor George Rubén Zelensky Mata. Es una persona que tiene una amplia experiencia, precisamente un profesional en lo que es el proceso agrario. Y más ahora, con estas modificaciones que en los últimos años se han ido dando sobre lo que son las pautas procesales. Principalmente, perdón, me voy a quitar esto. Principalmente lo que serían los procesos agrarios. El doctor es originario de la ciudad de Puebla, cursó la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o sea, es egresado de esta facultad, estuvo como ustedes también ahí sentado. Obtuvo el grado en Derecho de maestro en Derecho con la especialidad en Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el doctorado en Derecho por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Obteniendo sus grados con mención honorífica, ha sido servidor de lo público de los tribunales agrarios desde 1993 y en el año 2010 fue designado por el Senado de la República como magistrado agrario. De igual manera, ha sido catedrático y ponente en distintas universidades públicas y privadas del país, como la Universidad de Sonora, la Autónoma de Baja California, la Escuela Libre de Derecho de Puebla, la Universidad de Quintana Roo, entre otras, sobre temas como derecho agrario, derecho ambiental, teoría general del proceso, derecho constitucional, derecho de amparo e introducción al estudio del derecho. Ha escrito diversos artículos sobre derecho ambiental y derecho agrario en distintas revistas especializadas, como la misma revista de los tribunales agrarios, y es autor de los libros Manual del Juicio Agrario y las acciones en materia agraria, editados por la editorial Porrúa. Este último tiene como fin ser un complemento a su primera obra, orientada fundamentalmente a abogados con alguna experiencia jurisdiccional. Sin embargo, como la primera, será un referente en la cátedra de Derecho Agrario que se imparte en algunas universidades, por su actualidad y sencillez de exposición. De igual manera, es creador de la comunidad jurídica Abogados en Acción, donde imparte cursos en línea sobre técnicas de litigación y marketing digital, cuya misión es transformar licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social, siendo creador de contenidos jurídicos y de marketing en las plataformas LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Se puede encontrar con el hashtag Abogados en Acción. Este es nuestro ponente. Espero que puedan aprovechar todo lo que nos viene a explicar, a exponer el doctor George Rubén Zelensky Mata. Sea usted bienvenido y lo dejo con su auditorio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues me voy a parar también. No soy, solamente me siento para revisar, para leer y para revisar, pero para hablar, pues me gusta más estar con ustedes paradito. Y bueno, pues como gracias, doctora, por dar una síntesis curricular de su servidor. Quiero nada más, voy a aquí acomodarme para que tenga yo a la vista lo que vamos a hacer. ¿Va? Muy bien, pues me da mucho gusto, como lo acaban de escuchar, pues soy egresado de esta
universidad y por eso tengo apenas no menos de 2 meses y acá de regreso en la ciudad de Puebla. Mi última adscripción precisamente como servidor público de los tribunales agrarios fue del 93 al 95, así es que ya del 95 para la fecha pues ya son bastantes años. Y como ustedes se dieron cuenta, pues he estado desde el norte de la República, de península a península, ¿no? Fui magistrado en Quintana Roo, fui secretario de acuerdos en Hermosillo, Sonora, fui magistrado en Guasave, Sinaloa. Entonces, esta parte de tener la oportunidad de ir de un lado a otro le da a uno cultura jurídica y le da a uno cultura en general. Y bueno, yo a todos ustedes primero quiero preguntar a la audiencia, ¿son todos estudiantes de Derecho o hay de alguna otra carrera? Porque luego en ocasiones he tocado audiencias con criminalística o con licenciada en Ciencias Políticas o no sé, solamente en Derecho, para licenciatura en Derecho, perfecto. Sí, consultoría jurídica, perfecto, muy bien. Ya sí está relacionada y bueno, creo que de todos modos te va a servir. Yo estoy pensando que la consultoría jurídica generalmente se hace en una oficina y no se hace en una audiencia, pero también te va a servir porque efectivamente lo que yo te voy a dar el día de hoy te va a servir no solamente para una audiencia o un público como nos encontramos el día de hoy, sino para la relación directa de uno a uno. La oralidad en general, pues se debe practicar, no hay otra manera. A la par de mi carrera de abogado, para la época que yo estudié, yo fui generación 80-84, hace ya un poquito más de 35 años, o sea, ya tengo algunos añitos. Aquí veo unos maestros que ya también por ahí andamos, por ahí de esos años, y me da mucho gusto pues realmente estar con ustedes. En esa época yo también estudié la carrera de actor y obviamente lo que busqué fue en el 86, yo me titulo en 26 de febrero del 86 y en el julio, prácticamente 8 de julio del mismo 86, un día antes de mi cumpleaños, por cierto, me titulo como actor. Y esta doble carrera que yo estudié, aunque una era a nivel técnico, me permitió facilitarme la carrera que yo realmente ahora desempeño. En su momento tal vez yo esperaba estar en distintos escenarios, más bien en teatros fundamentalmente, o claro, también lo practiqué bastante, hice más de 30 obras de teatro, hice hice algunas películas, o sea, con papeles pequeños, etcétera, y pues realmente sí me gustaba, pero la función jurisdiccional fue en su momento una pasión. Cuando yo después porque el actor, ustedes deben saber que efectivamente pues no gana gran cosa cuando apenas inicia, y lo mismo ahora pasa con los abogados, o sea, realmente el mercado laboral es muy competido y entonces pues el mejor preparado, por un lado, es el que puede tener posibilidades de tener mejores resultados, pero también requieren de otras características u otras condiciones que hoy se los voy a comentar de manera pues muy breve, porque precisamente a eso me dedico actualmente, a compartir con ustedes este conocimiento. Muchas gracias. Bien, sí, eso es mejor porque así ya me permite más movilidad y estar con todos para no estar solamente en un solo lugar. Aunque me cubra el sillón siempre es, muchas gracias, siempre es importante que tenga yo el contacto con todos y me puedan ver. Bien, entonces les decía, esta parte de mi experiencia profesional obedeció a un interés de buscar ser mejor, tener, sobresalir de alguna manera. Yo no sé si sea el interés de cada uno de ustedes como estudiantes. ¿Qué semestres están acá? ¿Desde los primeros semestres o son los últimos semestres? ¿O está mezclado? Cuarto, séptimo,
Ok, perfecto. Ya como sea, ya más o menos identificaron efectivamente qué es lo que desean o por qué están aquí. Yo quiero preguntarles antes, es algo muy importante, ¿eh? ¿Por qué razón estudiaron Derecho? ¿Por qué razón cada uno de ustedes ha tomado la decisión de estar en esta carrera? Yo recuerdo cuando ingresé, los salones estaban aproximadamente pegándole a los 90, 100 alumnos. Obviamente, pues no habían más que 35, 40 bancas. Muchos estaban afuera, estábamos afuera, si llegabas tarde tocaba estar afuera, y muchas eran bancas pues bastante malonas. Entonces, así era, pero claro, había un filtro, y para el tercer semestre, pues ya la mitad de los alumnos ya se habían retirado. ¿Por qué? Porque no era su vocación. Y en este sentido es muy importante que ustedes efectivamente encuentren esa vocación. Si realmente no es su vocación porque su papá, su mamá, su abuelita, su tío, alguien le dijo, oye, tú sirves para abogado, pero no te gusta, no estás en el lugar adecuado. Tú tienes que cambiar, tú tienes que dedicarte realmente a lo que te gusta. Y es en la medida que cuando tú seas feliz, vas a lograr tener resultados e impactar a esa sociedad. Nosotros como abogados somos dentro de mi comunidad jurídica llamada Abogados en Acción, que como ya lo acaban de escuchar, pues ahora sí soy tiktokero, soy de Instagram, soy youtubero también, o sea, se comparto los conocimientos a través de en línea, cápsulas jurídicas que voy subiendo, o sea, no lo hago de manera graciosa para tener más audiencia, yo les busco dar contenido. Una de las primeras cápsulas que generó mayor audiencia, son 50,000 visualizaciones en TikTok. ¿Cuánto cobras como abogado? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué generó tanta controversia? Porque la fama del abogado está por los suelos. Esa es una realidad. Y por eso es muy importante yo lo que les estoy diciendo en este momento. ¿Por qué razón tomaron la decisión de estudiar Derecho? Si quieren hacerse ricos, no es el camino. Para hacerse ricos es más fácil que pongan una taquería, que pongan un negocio de hot dogs, un negocio de hamburguesas, o si quieren hasta incluso lavando carros, pero en un sentido empresarial. O sea, ¿ustedes pensarían que realmente pudiera hacerse alguien rico vendiendo cacahuates? ¿Existe la posibilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Pónganme un ejemplo. ¿Eh? Exactamente. Cuando una persona piensa que vamos a vender pepitas o cacahuates, te puedes pensar en las Marías, ¿no? De forma despectiva. Generalmente se le conoce a las personas que están tostando en las esquinas las pepitas o los cacahuates o en los estadios, ¿sí? Entonces, esas personas pues no tienen un sentido de un emprendimiento, solamente están con un sentido de sobrevivencia real. Pero si tienen un interés, como ya lo estás diciendo, un emprendimiento, ahora sí existe la posibilidad de que el resultado sea exponencial. Pero para esto, tú, si esa actividad a la que tú te estás dedicando realmente no te gusta, definitivamente el resultado va a ser negativo. O sea, te vas a hartar, va a llegar el momento en que las circunstancias de ese emprendimiento al que tú te dedicas efectivamente no tenga el resultado que tú esperas. ¿Por qué? Porque no es tu pasión. Y un emprendimiento es la abogacía, el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho es un emprendimiento. ¿Y ustedes se imaginan que fuese así? ¿Qué es lo que realmente desean? O sea, ¿cuál fue la razón? Y por eso quiero que alguno de ustedes me comparta la razón por la cual estudió Derecho. 2 o 3 personas que me digan. 2 o 3 de ustedes. ¿Por qué tomaron la decisión de estudiar Derecho? ¿Alguien? Yo les voy a decir, muchos, en mi comunidad, yo doy una clase máster que se llama Los 6 principales errores cometidos por los abogados en un juicio y cómo evitarlos.
Y ahí hago una dinámica de concentración para precisamente todos los abogados que están participando en esa clase máster identifiquen o recuerden la razón por la que tomaron la decisión de estudiar Derecho. Ya se me fue el sonido acá, no importa. Y bueno, no es, si tomaste la decisión de estudiar Derecho, pero realmente no es tu pasión, no vas a encontrar una razón para continuar con realmente la vocación que se requiere. Por eso es la importancia. Entonces, yo les comentaba, a ver si de este lado, sí. Vamos a seguir con el cablecito. Es más, vamos aquí a movernos un poquito para que tengamos más espacio hacia adelante. Bien. No se preocupe, ya quedamos. Aquí lo importante es que ya estamos. Gracias. Bueno, entonces esta parte de la vocación, como les decía, es muy importante y si no me lo quieren decir acá, cuando menos tomen conciencia. Tomen conciencia de por qué están en este momento, por qué el Estado mexicano les está pagando ahorita su educación. ¿Por qué? Porque esto es ahorita gratuito, o sea, es una universidad del Estado, es una universidad gratuita. Pero realmente dicen, bueno, si no me está costando a mí, pues no importa, ¿no? Yo le sigo. Pero aquí lo que están perdiendo no es dinero, sino es su tiempo, su vida. Cada minuto, cada segundo de su vida es importante. Ahora, si no es importante, ¿qué les falta? Morir. Yo creo que en este sentido es importante, ¿están de acuerdo? Es muy importante, cada minuto de su vida es muy importante, por eso tomen efectivamente conciencia de por qué estudiaron Derecho. Y la segunda, una vez que ya tomaron conciencia de por qué estudiaron Derecho, por qué están aquí en ese momento, ¿qué van a hacer después? ¿Qué van a hacer después? Y bueno, su servidor, me gustaba el litigio. De hecho, todavía me sigue encantando y precisamente me dediqué a la actividad jurisdiccional porque también vi ahí un nicho de oportunidad de conocimiento. Tú ser secretario de un juzgado, yo fui secretario de un juzgado civil, fui secretario actuario judicial, fui desde oficial judicial en un juzgado de distrito, me permitió precisamente tener mayores conocimientos que lo que realiza un abogado postulante. Un abogado postulante tendrá, por ejemplo, pues dependiendo de si lleva muchísimos asuntos antes que trabajaban para un banco y tenían 200 o 300 asuntos en un año, pues bueno, eran raros, ¿no? Pero realmente eran todos los mismos, pero realmente los que se dedican, por ejemplo, a materia penal o que pues, a los todólogos de alguna manera, como les va llegando, entonces incluso a la materia agraria le llegan a entrar, pues pueden tener 20, 30, 40 asuntos. Y entonces el aprendizaje es menor. Por eso es que en la actividad jurisdiccional es exponencial el conocimiento. No digo que los abogados postulantes no conozcan, ¿no? Porque se siguen preparando. También su campo de acción se abre en el momento en que les llega un tema y generalmente, por ejemplo, estaban manejando asuntos civiles y de momento les llega un asunto de carácter agrario o de un asunto de carácter familiar o un asunto de carácter… Siempre que tú estás en alguna reunión, la gente te ve que eres abogado y te pregunta. Y es una situación similar, siempre va a ser así. Y entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ustedes deben saber qué es lo que quieren hacer más adelante. Si quieren establecer un emprendimiento como abogados, también lo pueden hacer. Pueden poner un despacho, pero no se trata, obviamente, para poner un despacho, primero, ¿qué necesitan? ¿Qué elemento fundamental necesita una persona que inicia un despacho? ¿Qué elemento fundamental? ¿Cuál piensan? ¿Qué es el elemento esencial de un despacho jurídico? ¿El abogado? Puede ser, sí, pero es algo más importante, porque yo acá puedo presentarme como abogado y no lo soy. ¿Qué es? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes tú vendes servicios jurídicos? Eso es lo que vendes como abogado.
Y entonces, ¿qué necesitas? Conocimiento. El producto de ustedes, el producto del abogado es el conocimiento. El producto del abogado es el conocimiento. Si no tiene nada acá, no puede vender absolutamente nada. No le puede dar servicio a nadie. El gestor, porque muchos abogados empiezan como gestores. Entonces, la gestoría implica también conocimiento. Implica conocimiento de dónde está una oficina, el registro público, la dirección de notarías, dónde está el juzgado, ¿sí? O sea, ahí empieza ese primer conocimiento, ese primer contacto. Y por eso muchos de ustedes, cuando se acercan a un despacho jurídico, se desesperan porque dijeron, yo ya fui a la universidad, yo ya conozco y quiero de una vez empezar a ganar dinero, y resulta que no tienen el conocimiento de dónde se encuentran las oficinas o cómo elaborar una demanda. ¿Por qué? Porque no tomaron esa práctica. Entonces, el conocimiento, por un lado, se adquiere exactamente aquí en las aulas, y por otro lado, el conocimiento se adquiere fuera, ¿sí? En el campo de acción. ¿Cómo hacen los médicos? Yo me pregunto si los que estudian medicina, terminando los 5 años de la carrera de medicina, inmediatamente se ponen a ejercer. No, ¿verdad? Tienen que 1 año de práctica, 1 año de servicio, son 2 años, para que posteriormente, ahora sí, hacen ya un examen profesional donde ya les dicen, ok, ahora sí ya tienes la patente como… ¿Por qué? Porque está en sus manos, ¿qué? La vida. Y la pregunta que yo les hago en este momento, ¿qué está en sus manos de los abogados? ¿Qué está en manos de los abogados? ¿Cómo? La justicia, sí, también, sí. Los derechos, sí. Si hay libertad también, ¿qué más? Hay un término que contempla, que hablo yo de la seguridad jurídica, ¿sí? Tú lo que ofertas con tus conocimientos es la seguridad jurídica. Tú buscas que efectivamente esa seguridad jurídica, cuando dices la libertad, pero si tú sabes que fuiste un delincuente, que fuiste un homicida, tú mataste a la persona y a la mera hora te agarraron en el momento y pues no hay otra, ¿no? Y llegaste ante al juez de control y también dijiste, no, pues sí, la verdad es que sí la hice, ¿no? O sea, ni modo, ¿no? ¿Y qué pasa? Se dice, ¿tiene derecho a la libertad? Lo que tiene derecho es a una defensa adecuada. Y esa parte de la defensa adecuada tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿sí? Y eso es lo que tú vas a ofertar. Porque si tú, y para que realmente, ¿cómo le vas a ofertar a una persona la seguridad jurídica si en ti no existe seguridad? Y eso es lo que tiene que ver con este aspecto de la oralidad, ¿sí? Entonces les voy a tocar ahorita temas exactamente del proceso agrario ante la nueva oralidad. ¿Por qué? Porque pues cuando yo siempre me presento, la gente sabe que tengo pues ya más de 30 años de servicio en los tribunales agrarios, y entonces siempre me dicen, oye, pues danos algo, una plática sobre temas de esa naturaleza. Pero creo que para esta audiencia, creo que la parte más importante es que yo comparta con ustedes estas experiencias personales y los motive efectivamente a que tengan esos resultados que ustedes están esperando. Creo, y así me imagino, ya tiene varios años que no estoy aquí en Puebla, que ustedes van a ser mucho más competitivos que muchos egresados de universidades privadas. Eso lo puedo garantizar porque también para ingresar a esta universidad tuvieron que hacer un examen. No fueron de que tú eres mi compadre y aquí te voy a… ¿Sí? ¿Me explico? O sea, muchos de ustedes hicieron un examen y entonces obviamente empezaron a entrar en una competencia. Y el abogado ya en el campo va a entrar en competencia constante con otros colegas. Pero para que entres en una verdadera competencia, necesitas, imagínate Usain Bolt, ¿no? Usain Bolt
pues logró efectivamente romper varias ocasiones el récord de los 100 metros y también compitió en 200 metros y él se preparó para ser el mejor. ¿Por qué en el caso de los africanos, los keniatas, por ejemplo, en el caso de carreras? Yo muchas veces hago ejemplos de deportistas, porque yo fui deportista por decir, entre comillas, de alto rendimiento. Hice dos no triatlones, hice Ironman. Y entonces, pues esto te obliga a tener una cierta disciplina y por eso para mí eran puntos de referencia de atletas o corredores, que era fundamentalmente lo primero con lo que yo empecé y por eso hago referencia a ellos. ¿Qué es lo que pasa con los keniatas? ¿Por qué razón se convierten en unos extraordinarios corredores? La resistencia. Hay algo más. Hay algo acá. Ya no es el cuerpo. Esa es la razón. Exactamente. El hambre que de niños tienen les genera un hambre de efectivamente de sobresalir y de persistir. Y muchos de los que ya salieron efectivamente apoyan a los más jóvenes para que efectivamente salgan. Y esa hambre con la que efectivamente ya tienen acá es como empiezan a ser persistentes. Y ese es el camino que ustedes tienen que seguir. Yo no sé qué tanta hambre exista en cada una de las casas de ustedes. Probablemente no, porque están en una universidad. O sea, cuando menos ustedes tienen el mínimo vital, ¿sí? Pero hay muchísima gente en México que no tiene ese mínimo vital. Y entonces ustedes como gente que se dedica al servicio público, porque yo pienso que el abogado se dedica, ¿sí?, al derecho en un servicio público, porque damos el servicio a la sociedad, de tal manera que la sociedad es la que nos paga, ¿sí? Ahorita les está pagando sus estudios la sociedad y después ustedes le van a retribuir con un buen servicio, efectivamente, para el efecto de que haya reciprocidad. Y en esa reciprocidad también van a tener que trabajar con tres enfoques. Yo hablo que los tres enfoques del abogado en acción. La mente, por eso esa parte que ahora trabajo mucho de parte, y por eso es la introducción de esta plática, la mente, el manejo de tu inteligencia emocional, que tiene que ver incluso con esta parte de lo que llamaríamos los abogados la deontología jurídica, donde vamos a buscar o vamos a tratar de alcanzar esa justicia, porque el concepto de justicia es individual para cada uno, pero efectivamente tenemos una idea de lo que es bueno y lo que es malo de manera general. Y esa parte de percepción de lo que es bueno y lo que es malo implica exactamente ese concepto de justicia. Y entonces cada uno de ustedes está acá como abogado precisamente para alcanzar ese fin que es del derecho, que es la propia justicia. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya están estudiando, van a hacer lo mejor como estudiantes y posteriormente, ahora sí, en el campo laboral, tiene que pensar. ¿A dónde van a hacer? ¿Me voy a poner como empleado? ¿Voy a poner mi propio despacho? ¿O voy a poner un emprendimiento? ¿O voy a hacerlo mix? ¿O me voy a dedicar precisamente aquí como algunos maestros a dar cátedra compartiendo mis conocimientos que yo ya adquirí? También puede ser válido. Pero vayan pensando desde este momento de qué se trata, cuál es, hacia dónde van ustedes, ¿sí? Esto es parte muy importante para que esto que yo les voy a dar a conocer, esto es nada más como una probadita, una botana de lo que corresponde el derecho agrario. ¿Va? Vamos a ver. Pues como aquí los libros recomendados exactamente, ¿quién más puede recomendar los libros que uno escribe, no? Pues, yo sé que efectivamente lo escribí con todo cariño y además lo escribí, pero créanme, miren, obviamente para escribir estos libros tuve que estudiar pues otros tantos más y hay varios libros recomendables. La diferencia está que estos son los libros que son en materia agraria los que de más de reciente creación.
aunque efectivamente uno tiene 3 años y el otro tiene ya 4 o 5 años, estos son los más actuales. Fíjense qué sucede, porque cuando ustedes escriben un libro, pueden escribirlo, se lo presentan a la editorial, en lo que pasa el consejo editorial que decide en la impresión, ya se tardaron el año. Entonces lo escriben, se edita, y primero que lo apruebe el consejo editorial, y en este caso, pues estos 2 libros fueron editados por Editorial Porrúa. La Editorial Porrúa, pues es una de las editoriales más prestigiadas en materia de derecho, se publican libros de derecho, ustedes pueden ver precisamente en el Poder Judicial del Estado, aquí en la zona judicial, ahí está la Editorial Porrúa, la librería, y ahí pueden encontrar muchos libros de derecho, y ahí están exactamente estos 2 libros. Y el primer libro que yo escribí, efectivamente, del Manual del Juicio Agrario, es editado por Porrúa, pero además coeditado por el Senado de la República. Y este segundo libro es publicado también por Editorial Porrúa y prologado por Ricardo Monreal Ávila. Quiero preguntarles, ¿saben quién es Ricardo Monreal Ávila? ¿Cómo? Senador. ¿Y qué cargo ahí en el Senado tiene importante? Que bueno, ahorita quién sabe si todavía continúe, pero... ¿Presidente de la? Exactamente. Presidente de la Junta de Coordinación. ¿Y qué hace la Junta de Coordinación Política? ¿Estudian Derecho, compañeros? ¿Qué hace la Junta de Coordinación Política? Bueno, ¿qué hace un senador? ¿Qué hace un senador? ¿Cenar? También, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, también tiene derecho a comer. O sea, echarse su traguito también pues, tiene derecho, ¿por qué no? O sea, es parte del ser humano, ¿no? Pues un relax, ¿no? O sea, vamos a echarnos un relax. Está bien, también cena, pero ¿qué hace un senador? Bueno, los senadores son como los diputados, ¿sí? ¿Cómo? Efectivamente, son legisladores, ¿sí? Ellos crean las leyes. El cuerpo legislativo, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, efectivamente. Ahora, ¿pero qué diferencia hay entre el diputado y el senador? Los dos son legisladores. Dice, porque uno dura 3 y el otro dura 6, ¿no? Ese podría ser una diferencia, ¿pero por qué? ¿Por qué un senador dura más? Porque tiene más experiencias, pero no, hay senadores muy jóvenes. Antes sí, antes en el Senado romano efectivamente eran el Consejo de Ancianos, ¿no? Pero ahora no, ahora puede entrar cualquier hijo de vecino con un buen apoyo político y puede ser senador. ¿Qué hace el senador? ¿Qué distinción? En general hay un equilibrio de poderes, o debería de existir un equilibrio, cosa que yo tengo mis inquietudes. Dependiendo de quién esté en el poder, hay gente que sí permite ese equilibrio de poderes, pero hay gente que no, hay gente que llega al poder y lo que quiere es, eso lo puedes ver por ejemplo, en países como Nicaragua, como Venezuela, donde el que llega al poder truena a todos los de abajo y quienes no aceptan, aquí, por ejemplo, particularmente, estoy pensando que esta es una universidad pública y se puede hablar un poquito más abiertamente en este sentido, qué es lo que sucedió, por ejemplo, con los notarios, ¿no? O sea, con los notarios, el anterior gobernador otorga las patentes para ciertos notarios y el que viene dice, pues, ¿saben qué? No. Y quienes se opusieron, interpusieron los amparos, los metieron al bote y ya dijeron, pues ya me deshizo de mi amparo y mejor ya me voy. O sea, ahí donde está el equilibrio de poder, ¿no? ¿Se me explicó? O sea, precisamente la existencia de los poderes es para que no se concentre el poder en una sola persona. Y para eso existe el cuerpo legislativo. ¿Y para qué existe el poder judicial? ¿Para qué? ¿Y constituye un equilibrio de poder?
¿Existe o constituye un equilibrio de poder o no? Efectivamente, es parte, es complementario, hay un equilibrio de poder entre los poderes, o así, por disposición de la ley, debe ser. De facto, quién sabe, ¿no? Ya al margen de eso, pero eso es lo que se aspira, y esa es la parte de la aspiración que tiene todo ser humano, esa parte de justicia, que existan efectivamente un equilibrio de poderes, y en el caso de los senadores, representan a las entidades federativas, y los diputados representan de manera directa a la población misma, ¿sí? ¿Y por qué representan a las entidades federativas? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Por qué se crea un Senado? Estamos hablando de derecho constitucional, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Nosotros vivimos en una república, ¿qué? República federal, ¿sí? Se supone que cada entidad federativa tiene, pues, se dice que una soberanía, obviamente que parte de esa soberanía, al integrarse a una federación, se desprende de esa parte de soberanía para depositarla exactamente en ese gobierno federal, en esa decisión de esa federación. Y entonces, por eso, el Senado de la República representa a esa entidad federativa. Entonces, las leyes que se aprueban tienen el interés no de representar de manera personal y directa a los pobladores o a la ciudadanía, porque para eso están los diputados, sino que representan a la federación, bueno, en el caso a cada una de las entidades federativas. Por eso, ¿cuántos senadores tiene Puebla? ¿4? ¿Cuántos de cajón debe tener? ¿Cuántos de cajón debe tener? No. 3. ¿Sí? 3 de cajón y los demás por circunscripción. Ya no representan, ahí es donde esa figura de circunscripción rompe con exactamente el aspecto de la representación de las entidades federativas. Entonces, pero de origen, efectivamente, tienen ese interés. ¿Por qué se crearon ese aspecto de la circunscripción? Pues para meter ahora sí a las minorías que puedan estar representadas ahora en el Senado de la República. O sea, no solamente representadas dentro de la Cámara de Diputados, sino que igualmente tengan voz dentro de la Cámara de Senadores. Esa es una de las razones que se escucha muy bonito, pero realmente pues aquí pienso yo, en mi perspectiva, son intereses de partido fundamentalmente. Pero bueno, no está, y esto, fíjense, yo lo platico mucho porque los magistrados agrarios somos más políticos que los propios magistrados electorales. Los magistrados electorales, que también son seleccionados por el mismo sistema, estoy hablando del Poder Judicial federal, ¿sí? Son designados por prácticamente el mismo mecanismo que nosotros, ¿no? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, igualmente los magistrados son designados por un procedimiento mixto a propuesta del presidente de la República y nombrado por el Senado de la República. Y el nombramiento, o en sus ausencias del Senado, está la comisión permanente. Entonces, así es como somos nosotros nombrados. Y bueno, esto garantiza de alguna manera un principio fundamental que es el de autonomía. Y bueno, hablando de esta parte de la autonomía, el Estado mexicano crea efectivamente, ya estábamos hablando de los poderes, el poder judicial regularmente se supone que la función es la aplicación de las normas dentro de los conflictos individuales, así de manera sencilla. Y es donde crea exactamente el tema de jurisdicción. La jurisdicción agraria específica es creada con base al artículo 27, fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear órganos dotados de autonomía y plena jurisdicción.
para resolver conflictos agrarios. Y esta autonomía es muy importante. No solamente, ahora sí, el desarrollo de la jurisdicción que ejerce el Estado a través de los entes de gobierno. La jurisdicción es exactamente una facultad que tiene el Estado para resolver los conflictos. Ustedes vieron, por ejemplo, o han visto películas como la de Vikingos, la serie también de Vikingos, donde aquella o alguna otra serie donde de hace muchos años van con el rey para que él tome las decisiones, ¿sí? Y entonces el rey era el legislador, era el ejecutivo, ¿verdad? El que ejecutaba las leyes, ¿sí? Y era el que también decidía también esos problemas, ¿no? O sea, él ejercía totalmente todas esas funciones. Pero bueno, en ese desarrollo, ya cuando existe la división de poderes, se crean exactamente los tres poderes, pero también se crean órganos constitucionales autónomos por la especialización que requieren. Realmente, de manera ideal, podríamos decir que todos los órganos jurisdiccionales, como en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son órgano constitucional autónomo, como también hay otro tipo de jurisdicciones, por ejemplo, en materia de energía, ¿sí? Hay ya se crea otro organismo y se puede decir que ellos también ejercen una jurisdicción, aunque no están considerados como tribunales, ¿sí? Pero sus decisiones que llegan a tomar pueden ser combatidas en su momento a través de, o sea, son muchas veces procedimientos administrativos que se llevan a un consejo y ese consejo, cuando resuelve sus decisiones, son combatidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sucede algo similar con la cuestión agraria. Para todos los efectos de carácter agrario, porque aquí una cuestión muy importante, la cuestión agraria es vital para México, primero porque más del 50% del territorio nacional son ejidos y comunidades, de tal manera que esa constituye la propiedad social y el otro 48% es propiedad privada. Imagínense la cantidad de conflictos agrarios en ese 52% del territorio nacional. Realmente son muy grandes, pero muchos no llegan exactamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque exactamente hay muy pocos tribunales. En 1992 eran 34 tribunales en todo el país, actualmente son 55, 56, que están con que crean y desaparecen uno, pero por ahí están. De tal manera que solamente hay tribunales, como en el caso del Estado de Puebla, que ejercen jurisdicción dentro del Estado de Puebla, 3 tribunales, ¿sí? El 37, el 47 y el Tribunal de Tlaxcala, que no me acuerdo cuál es, en algunos municipios de Puebla. De tal manera que es y fíjense, nada más están en las capitales, entonces alguien de Acatlán que tiene algún conflicto tiene que acudir a la ciudad de Puebla, pero no es nada más en la ciudad de Acatlán, o que vive, los que están en la sierra norte de Puebla, por ejemplo, y tengan que acudir al tribunal aquí de Puebla, pues le cuesta, ¿no? Imagínense, yo que estuve en Oaxaca, teníamos jurisdicción en la zona Mije, que es la zona de la Sierra Juárez, y un poquito más hacia arriba, y tenían que trasladarse 14 a 16 horas para llegar al tribunal. ¿Creen ustedes que tenían el ánimo real de ir al tribunal para resolver sus conflictos? No, la mayor parte de ellos buscan resolverlos con instancias más cercanas. Y esa es una realidad. Pero bueno, aquí también es muy importante hacerles saber en este sentido que actualmente la expansión de las ciudades, o sea, ¿quién conoce, por ejemplo, Lomas de Angelópolis? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Perfecto, yo imagino que sí, ¿no? Bueno, ¿quién conoce exactamente Angelópolis? ¿Sí? ¿Quién no ha ido al centro comercial? Bueno, pues eran tierras ejidales. Todas esas eran tierras ejidales que en algunos casos cambiaron su régimen jurídico de propiedad social a propiedad privada. Y este cambio de régimen jurídico hace que ahora ya sea propiedad privada. No obstante, puede ser que algún particular, algún ejidatario, no esté de acuerdo con esa decisión. Si fue por expropiación es un poquito difícil, pero si fue por, ahorita me está recordando la colonia Romero Vargas o la que está en Zabaleta, por ahí, zona ejidal, y todavía
dicen que hay conflictos agrarios. Yo dije, caray, pues me llama la atención para que te des cuenta, ¿no? Entonces imagínate, ya estás prácticamente en una zona muy comercial y todavía tienes la posibilidad de que ese tipo de asuntos sean resueltos por los tribunales agrarios. Y curiosamente a mí me platican muchos abogados, me preguntan, oye, ¿y qué puedo hacer para regularizar este terreno? Y me presentan documentos, incluso parientes míos que han llegado a pedirme alguna orientación al respecto, y le digo, ¿sabes qué? Mejor ni le entres. O sea, ¿por qué? Porque a menos que si quieres, la inversión es pequeña, pues ya sabes que es una inversión de riesgo. No hay inversión segura, ¿no? No hay ninguna inversión segura, pero generalmente se piensa que una inversión de riesgo, pues es, obviamente tú vas a invertir poquito, pero vas a ganar mucho. Esa es la expectativa. Y bueno, ese es el tema de la importancia que tiene la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria tiene muy importante, y se crearon exactamente estos tribunales agrarios. Estos tribunales agrarios en particular tienen también, se puede hablar, ahora sí, la parte general, es la jurisdicción, y la parte específica, la especie, es la competencia. La competencia agraria es dada por los tribunales unitarios agrarios. Ya les dije que hay 55, 56 tribunales durante todo el país. Ya les dije cuántos son los tribunales que aquí en la ciudad de Puebla. Y hay otra parte importante dentro de los juicios agrarios, que son las partes. ¿Quiénes son las partes generalmente en los juicios? Generalmente uno piensa que, me estaba yo acordando del nombre de unos, ¿conocen ustedes o han escuchado referir quién fue el dueño de Banamex? Bueno, actualmente es Citi, ¿no? El grupo Citi, ¿no? El grupo norteamericano. ¿Quién le vendió primero era Banamex y después se convirtió en Citi Banamex, ¿sí? Cuando convierte esa transformación, el dueño de Banamex era un mexicano, y este mexicano, por ejemplo, pues es ejidatario. Cuando vendió no pagó, por cierto, por las condiciones por efectos fiscales, no pagó ni un solo centavo por esa negociación que hice de vender un banco donde obviamente pues tenía muchísimos millones, ¿no? Y esa persona es ejidataria. Entonces te pones a pensar, así como él, pues también hay muchos servidores públicos, no quiero mencionar algunos, pero hay muchos servidores públicos que efectivamente son ejidatarios. Bueno, Ricardo Monreal es ejidatario, ¿sí? Él es ejidatario allá en Zacatecas. ¿Y por qué? Porque de origen, pues tiene de origen una familia campesina. O sea, ok, está bien, ¿no? Pero bueno, hay otros que de manera irregular, pues se convirtieron en ejidatarios, y por eso son importantes, ¿no? En esas zonas, por ejemplo, turísticas, que yo como fui magistrado en Quintana Roo, me di cuenta que asuntos de condenas por 1,900 millones de pesos. Imagínense ustedes cuánto cree que piense ganar el abogado en ese asunto. Pues muchísimo dinero, ¿no? Entonces, dense cuenta de esa importancia, no solamente las cuestiones familiares, ¿cuánto pueden ganar por una custodia de menores? ¿Cuánto vale el menor? ¿Cuánto vale un niño? O sea, me pongo a pensar, ¿no? Se van a negociar, pues dame 10 pesos, ¿no? Aquí, a ver, la mitad del brazo, ¿no? Yo quiero la mitad de mi hijo, ¿no? O sea, no hay manera, ¿no? O sea, definitivamente la única forma de realmente de darle valor, ese es un tema, ¿no? ¿Cuánto cobras por lo que haces? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto sabes? ¿Sí? Ese es un tema que ya después lo vamos a tocar. Pero bueno, las partes en el juicio generalmente son campesinos. Cuando yo estuve en Oaxaca, tuve la oportunidad de estar con la gente más pobre del país. Realmente, cuando íbamos a la zona Mije, no había ni agua. Entonces, sí puedo decir que no, o sea, la gente más pobre que nada más puede comer una vez al día, si tiene chance. Y entonces, pues, ahora sí es muy complicado. Y por eso era importante que nosotros como institución, cuando se trataba de regularizar derechos sobre ellos, pues había que acudir a su población. Y entonces lo hacíamos. Y esa es la parte importante. La gente más importante en el sector agrario, precisamente, o la parte mayoritaria, es el campesinado. Pero también hay los tribunales agrarios tienen una jurisdicción, pues de alguna manera especial, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todas las decisiones que corresponden a ejidos o comunidades, por ejemplo, la creación de un
ejido que se haya dado hace 30 años o 40 años o hace 50 años y que un particular, porque la dotación de tierras, la creación de esa población se equiparaba a una expropiación del propietario, el propietario tenía, ¿sí?, como derecho que se le indemnizara. Y ese tipo de indemnizaciones se tramitaban ante la Secretaría de Reforma Agraria, hoy SEDATU, y es exactamente esta Secretaría de Estado la que decide si le paga o no. Y esa decisión que toma esta Secretaría de Estado es impugnada ante los tribunales agrarios. Así como esa decisión, que es una decisión muy importante en materia actualmente de expropiaciones a ejidos y comunidades, con la construcción de todas las carreteras, todas las vialidades que se dan, que son expropiadas, esas decisiones judiciales también pueden ser impugnadas ante los tribunales agrarios. La indemnización que de alguna manera se le pagó se ventila fundamentalmente ante los tribunales agrarios. Entonces, esa es una jurisdicción especial que se llega a tener, que efectivamente no son juicios agrarios, son juicios de nulidad, como los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero que también constituyen asuntos a un nicho de oportunidades los que manejan la materia agraria. Y bueno, las etapas procesales. Las etapas procesales, primero, pues hay que considerar que hay una etapa preliminar. No siempre se considera como una etapa de un juicio la etapa preliminar, porque realmente todos los juicios tienen 5 etapas, ¿no? Pero generalmente yo siempre considero una etapa preliminar muchas veces como los medios preparatorios a juicio. Los medios preparatorios a juicio, no existe la figura jurídica dentro de la ley agraria, pero no significa que alguien no necesita tener un documento o tener una declaración o una inspección sobre un terreno para verificar la situación y a ver si ejercita el divorcio, no sé, qué cosas. Alguien que se le ocurra decirme algo. Pero imagínense, bueno, no los voy a comprometer más. En este sentido, fíjense, imagínense que llega ahora sí, una persona que tiene un problema de carácter ejidal, pero no de carácter ejidal, o sea, simplemente él es hijo de un ejidatario que vive aquí en la colonia Romero Vargas, y entonces su mamá pues tenía una parcela, pues, pero ya esa parcela ahorita ya es zona urbana, y le dijo la mamá: oye, hijo, yo te quiero mucho y a ti te voy a dar este pedacito, y a tu hermana le voy a dar este pedacito, y a esta otra hermana le voy a dar y a cada una de las hermanas le va a dar un pedacito de esa parcela que tenía. Y entonces, pues el hijo que tenía algo de dinero, pues uno de ellos sí construyó, hizo su casita, pero hubo un baquetón que de plano se dedicaba al trago, y ese cuate pues no hizo absolutamente nada, y ahí lo tiene. Y entonces, de momento, en una de esas juergas, se va y le dice, aquí, con ese papelito, va a la cantina y le dice al dueño de la cantina: oye, te vendo mi terreno. Pues sí, nada más, ¿qué quieres? Pues ya no te debo nada, y tanto más para que sale, pues con eso queda. Y así lo firman, y de esa manera aquel que ya compró, que dicen, pues ya tengo un terrenito en ese lugar, ya tiene la oportunidad de decir, ok, ahora sí ya voy a hacer mi casita allá en Zabaleta. Y dice, no, pues ya la hice, ¿no? Qué bueno. Y cuando llega con el abogado se da cuenta que, a ver si el abogado, que realmente dice, no, pues no sé, a ver, ¿dónde está tu escritura? Pues este es el papelito que me dio, ¿no? Y entonces, ¿y eso qué? Pues no, pues esa es la servilleta donde estaban, de la cantina donde estaban echando el trago. O sea, y ahí está consignado, ¿no? Y entonces, cuando esa persona se enfrenta a ese problema, dice, puta, ya este cuate ya me bailó, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Acude con ustedes y les platica esa historia. ¿Qué le dices? Le dices, cuate, ¿ya perdiste o qué? No, pues vamos a buscar una solución, ¿no? O sea, no se trata de realmente ya perdiste y te vas, ¿no? Sino que simplemente vamos a buscar qué puedes recuperar. Y en ese sentido, esa recuperación que tú vas a buscar, efectivamente, es lo que, para eso te van a contratar. Para buscarle una solución a ese problema que tienes tu cliente. Y eso es lo que tú vas a buscar.
Y entonces esa parte tú tienes que tener creatividad. Bueno, vamos a ver si efectivamente, en el caso particular, vamos a ver con el comisariado ejidal, a ver si esa zona realmente era de la parcela de la mamá, como me lo platicó, y entonces ya va con el comisariado, oye, no, pues la verdad sí es. ¿Y qué constancia? Pues aquí tenemos unos registros, ¿no? Y entonces de ahí, ok, con esos registros, ¿a dónde vas? Pues te puedes pensar, ok, voy al registro nacional a ver si todavía su certificado de aquella señora, todavía en su momento, nunca fue dado de baja, etcétera. Entonces ese tema puede ser ahí importante. No se me vayan, se va a poner bueno, ¿eh? ¿Por qué no salen de este lado? Adelante. Y uno de los hijos vendió de manera fraudulenta el terreno y ahora tienen un problema con eso. También puede ser así, ¿no? Sí, efectivamente. Si realmente pudo haber vendido. Hay muchas condiciones. Pero yo lo que quiero hacerte notar que esta parte de la jurisdicción agraria, ¿cómo sucede y cómo tienes tú que resolver? Tienes que buscar los caminos. Muchas veces lo primero que haces es analizar la documentación y cuando te das cuenta cuando tu cliente no tiene ninguna documentación, tienes que acudir ante las autoridades. Incluso no se considera la autoridad del comisariado ejidal, pero sí efectivamente es el administrador efectivamente del ejido quien te puede dar información y ya después acudes ante las autoridades para ese objetivo. Siempre hay alguien que tiene información. Lo que te interesa es tener información. O sea, acudes con aquella persona que tenga información. Porque sin información no hay negociación. Exactamente, el que te diga, a ver cómo están las cosas. Entonces, decía, esta etapa preliminar es muy importante. Si no tienes una información y pretendes presentar un juicio ante el Tribunal Agrario sin la información adecuada, puedes encontrarte sorpresas. Por eso para mí es la parte más importante. Segunda etapa procesal es la etapa postulatoria. La etapa postulatoria exactamente donde tú vas a plantear la demanda o vas a contestar la demanda, donde tú vas a decir, yo me voy a pelear con él porque él es el que me está molestando. Vamos a pensar, yo le compré exactamente, en ese caso, la abuelita, ¿sí?, la que está ahí, es la que legítimamente le vendió a este señor y a mí me la vendió el hijo baquetón que se echó de tragos y dice, no, pero es que ese era mi pedazo de mi tierra y ya mi abuela no, pues ¿cómo? No se vale. Y entonces yo me voy a pelear con él. ¿Y por qué con él? Porque él es el que ahorita ya se metió. Yo tenía el terreno ahí libre, pues estaba esperando para venderlo y ya se me metió este canijo. Pues me voy contra él. ¿Qué documentación tengo? Entonces, si no tienes documentación, si no tienes información, difícilmente vas a poder tener resultados en esta etapa postulatoria. Difícilmente vas a poder ejercitar una acción o hacer una petición verdaderamente ante el tribunal. Y si no, también en el caso de la contestación de demanda, en el mismo sentido. También la etapa probatoria. La etapa probatoria es muy importante porque es donde tú como abogada, como abogado, lo que vas a hacer es efectivamente buscar probar lo que dices. En un juicio, acuérdate, todo lo que digas debe ser probado. Todo lo que digas debe ser probado. ¿Sí? Por eso es muy importante la argumentación jurídica y la técnica de manejo de pruebas. Para poder convencer, aquí las damas, las que tienen novio, ¿cómo fueron convencidas para decir sí al novio? Porque tomaron acciones, ¿sí?, de persuasión los varones para persuadirlas a ustedes para que le dijeran que sí. Y lo que les dijeron es que me habla muy bonito, habla muy bien, convence, ¿sí? Entonces me persuadió efectivamente para ese convencimiento. Y exactamente ese mismo enamoramiento que los caballeros hicieron con las damas, cada uno de ustedes como abogados tiene que hacer con el juzgador. El convencimiento tiene que ver con esta materia argumentativa. O sea,
que efectivamente le des carnita al juzgador para que pueda resolver, que vea que mínimamente tienes algo, ¿no? De tal manera que ahora sí, después de que ya que lo hayas dicho, te toca ahora probar. Pruébame que efectivamente me quieres. Entonces ya dirías, bueno, pues ¿cómo? No sé, ahí tú sabrás, ¿no? Ahí tú sabrás. Entonces ahí le vas, ahora sí, el juez te va a pedir esa prueba de amor. Después de esa declaración que le hiciste, le vas a decir, bueno, pues ahora pruébamelo, ¿no? Que efectivamente tienes razón. Entonces, ahora sí. Y después de eso, una vez que ya le probaste, le dices, pues entonces, ¿te casas conmigo o no te casas conmigo? Y entonces es la parte alegatoria, ¿sí? Vas a alegar efectivamente lo que tú quieres. Creo que sí valdría la pena si mejor apagamos para que puedan verlo. Sí, entonces, bueno, ahora sí, ya le dijiste, exacto, para que, a ver, es que todavía el colorcito está, como es dorado, yo lo veo acá bien, pero sí. Ok, entonces, esta parte, ahora sí, alegatoria, le vas a decir, bueno, mira, yo te declaré, mi amor, ya hice esto por ti, ¿sí? Y después de eso, pues, pasó esto, hice esto más, así es que cásate conmigo, ¿no? Y entonces ya, esa es la parte alegatoria, ¿sí? Donde vas a alegar el derecho que tienes para efectivamente lo que tú estás pidiendo. Y finalmente, el juez. ¿Quién va a ser el juez? Obviamente, si estábamos hablando de una relación amorosa, pues a veces es quien da el sí, ¿no? Y tú lo que esperas con el juzgador es que te dé el sí, el que pruebes realmente, ok, yo ya te probé, ahora dime que efectivamente yo tengo la razón. ¿Sí? Yo tengo la razón y esta parte del fallo efectivamente surge igualmente dentro del procedimiento. Y bueno, finalmente, una vez que ya me dijiste yo tengo la razón, ahora ya me pusiste fecha, ahora sí, vamos a casarnos, ¿no? O sea, ahora sí, entrégame las tierritas, ¿no? O sea, entrégame la dote de lo que se trata, ¿no? Y entonces, ahora sí. Eso es lo importante. Y entonces, y así es el proceso judicial, ¿va? Y tenemos distintos principios, los principios procesales que realmente rigen a cualquier juicio son 19 principios fundamentales. El principio de autonomía, que ya había platicado con ustedes, y ahí sí yo sí lo sugiero, vale mucho la pena que tomen nota. Principio de autonomía. Este principio de autonomía es fundamental, como les decía, porque el juzgador debe tener autonomía de cualquier naturaleza, externa fundamentalmente en ese sentido, porque ni siquiera gente del Estado, el presidente de la República, el gobernador, nadie puede decirle al juzgador lo que, incluso, como les decía, nosotros como magistrados, por quienes fuimos designados, entonces fuimos propuestos por el presidente de la República y designados por el Senado, pues ningún senador puede llegar a tocarme la puerta y decir, oye, necesito que hagas esto. No hay manera, ¿no? Principio de autonomía. Siguiente, principio de legalidad. Todo lo que se diga tiene que estar apegado a la ley. Obviamente la ley es interpretativa, de tal manera que esta interpretación de la ley es muy importante. Para eso ustedes estudian derecho. O sea, mucha gente, y ustedes se van a encontrar, incluso dentro de su propia familia, quien dice, es que la ley dice esto, y se ponen a leer la ley, pero no le dan la interpretación correcta. Para eso ustedes están estudiando, para interpretar adecuadamente la ley, ¿sí? Y entonces, el aspecto de legalidad, todo juzgador debe estar apegado a la legalidad. Siguiente, iniciativa de parte. Todo juicio inicia con precisamente la demanda, Si no hay una demanda de persona interesada, no puede iniciarse el procedimiento. Por ejemplo, si yo actúo por mi propio derecho, tiene de alguna manera la obligación, ¿verdad?, de la autoridad de decir, bueno, pues actúa por su propio derecho. Pero si actúa a nombre de alguien, entonces tiene que acreditar que él es el representante de esa persona, ¿no? Si es una persona moral, estábamos hablando, por ejemplo, de un ejido, bueno, ¿quién representa al ejido? Pues es el comisariado ejidal.
Y entonces ese comisariado ejidal es el que va a representarlo dentro de un tribunal. Pero si no acredita la personalidad, no existe esa iniciativa de parte y no puede iniciar el proceso porque no le ha acreditado esa personalidad. Siguiente, dispositivo. ¿Qué es el principio? Hay dos principios fundamentales, el dispositivo y el inquisitivo. El dispositivo significa que está a disposición, el proceso está a disposición de las partes. Y el siguiente elemento, que es el inquisitivo. Curiosamente, realmente el procedimiento agrario, el juicio agrario, tiene esas dos características. Tiene el procedimiento dispositivo, desde el inicio está a disposición de las partes. Por ejemplo, en este sentido, tú demandas a una persona y esa persona tiene el derecho de acudir a juicio a contestar la demanda, si quiere. Si no, no. ¿Sí? No es una obligación, ¿sí? Está a disposición. El proceso para que te puedas defender está a tu disposición. Entonces, por eso implica el principio dispositivo. Si no vas, te voy a tener por contestado en sentido afirmativo. ¿Pero qué? Los hechos nada más. Contestado en sentido afirmativo significa sobre los hechos que narró aquella persona. No significa que tenga derecho a lo que está pidiendo, ¿no? Simplemente lo que él narró, tú dices que sí, pero es una simple presunción. Pero ya una vez que el proceso se inicia y se ratifica, porque aquí lo vamos a ver a todos los principios de oralidad, una vez que está ratificada la demanda, ahora sí el juzgador tiene la obligación, desde ese momento hasta que se dicte la sentencia, para el efecto de que emita su resolución. No hay posibilidad de que pueda caducar el proceso. Si no se ha ratificado la demanda, sí existe la posibilidad de la caducidad del proceso. Entonces aquí estamos hablando de dos figuras procesales, caducidad, y hablamos de las cargas procesales. Principio contradictorio. Hay obligación, o sea, nosotros como juzgadores, cuando somos juzgadores, en el caso, por ejemplo, de sus papás cuando eran chicos, si tienen los que tenían hermanos o hermanas y se peleaban entre los hermanos y llegaba así que el que le habían dado sus trancazos, el hermano mayor, y entonces el más chiquito y se va a acusar con la mamá. Y entonces la mamá empieza a ver, ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿No? ¿Por qué le pegaste a tu hermano? No, pues es que hizo a tal, y esa es la decisión. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo la mamá? Llamar a la otra persona, ¿no? O sea, uno la acusó, pero ¿qué hace la mamá? Pues llamar al mayor y decirle, oye, ¿por qué te lo caguameaste? ¿No? Pues ¿qué pasó? O sea, no te hagan daños, por favor. Siguiente, principio de igualdad. Ante la ley todos somos iguales, ¿sí? Pero debemos de buscar equilibrios incluso dentro del proceso. Imagínense, estábamos platicando temas de que tú demandas al Estado, Fíjense, tú demandas al Estado. ¿Hay igualdad? No hay igualdad, ¿no? Curiosamente no hay igualdad. ¿Qué es lo que necesitas tú? Por ejemplo, está un núcleo agrario demandando que se le expropiaron las tierras indebidamente. Y dice, no me las pagaron adecuadamente. Y entonces, en contra del Estado, ¿hay igualdad? Aunque sea un núcleo agrario, no. Y por eso ustedes, cuando transitan en alguna carretera, algunos núcleos van y toman las casetas y bloquean las carreteras, etcétera, precisamente porque es la forma de manifestación. Sin embargo, el proceso debe seguir porque esas manifestaciones, esos actos de hecho, superan los aspectos de derecho, ¿no? Ellos cometen un ilícito y entonces pueden decirles, bueno, pues ustedes por haber hecho se van al bote, ¿no? Pero bueno, pueden acudir en todo caso al juicio y esperar la resolución. Y la resolución puede finalmente tal vez favorecerles si realmente tiene derecho. Y entonces aquí hablamos de otros principios. Pero la igualdad es si tú estás defendido por un abogado, el otro también tiene derecho a estar defendido por un abogado, ¿sí? Si tú ofreciste una prueba testimonial y nada más te va a favorecer, no, el otro también tiene derecho exactamente a interrogar a esos testigos que tú estás presentando. Este sentido de igualdad es muy importante. Siguiente, defensa. Está vinculado directamente al principio contradictorio porque no solamente tienes derecho a contestar la demanda, el principio de llamarlo a juicio, sino tienes derecho a contestar la demanda, a ofrecer pruebas y alegar el derecho, fundamentalmente. Siguiente,
principio de oralidad. Ya estamos aquí vinculando el tema de oralidad. El tema de oralidad es muy importante porque el proceso, si la demanda no se ratifica, no hay posibilidad. Siguiente, inmediación procesal. Inmediación procesal significa que el juzgador tiene la obligación de estar presente dentro de la audiencia. Esto es muy importante. Si no está presente, produce la nulidad de lo actuado dentro del procedimiento. Principio de celeridad, lo que se busca, que todos los procedimientos sean rápidos y por eso los términos son cortos. Los términos son muy, muy cortos. Siguiente principio, de economía. Si se busca acelerar los procesos, obviamente genera una economía a las partes, pero no estamos hablando de tanto esa parte de economía, sino la economía procesal exactamente es que se pueda vincular con este otro principio que es el de concentración. Buscar la concentración de los procedimientos para que sean rápidos. ¿Qué significa? Desde el momento que tú estás demandando, tú estás ofreciendo pruebas, ¿no? O sea, ya la parte de apertura, o sea, no hay un proceso que vamos a abrir el juicio a prueba, ¿no? No. Desde el momento que tú estás presentando tu demanda, estás ofreciendo tus pruebas. Y cuando las ratificas, de una vez lo estás haciendo. Concentras las etapas procesales. También el concepto de justicia distributiva, que estábamos hablando de justicia. La justicia es darle a cada quien lo suyo, ¿sí? Pero esta no es darle a cada quien lo suyo, sino lo más importante es darle o elevar a aquel desprotegido al mismo nivel de aquel que tiene. Si yo les decía en el caso de estos del Estado, en juicios en contra del Estado, pues el Tribunal Agrario debe elevar, o sea, ¿qué significa? Suplir sus deficiencias para que te quede de alguna manera en un estado de igualdad, ¿sí? Y bueno, pues eso es muy, muy importante. Suplencia de la queja, vinculada exactamente al tema. Hay suplencia de la queja, ¿por qué? Porque tú lo que normalmente pasa, las personas que tienen menos recursos contratan a abogados pues que les cobran muy barato, ¿no? Y el que cobra muy barato, ¿por qué cobra muy barato una persona? Porque va empezando. Y entonces, ¿por qué cobra barato? ¿Por qué? Exacto, cobra barato porque no sabe lo que vale. Tú puedes cobrar bien porque sabes lo que vales. Y cobras barato porque dices, pues no importa, yo además te ayudo. ¿Quién sabe qué vaya a resultar? Pero yo te ayudo, ¿no? O sea, ayúdame, que me caiga primero al bolsillo y ya después vemos cómo le puedo hacer contigo, ¿no? Entonces, y como eso se da mucho en la materia agraria, entonces lo que se requiere es exactamente que el juzgador supla esas deficiencias. ¿Cuál es tu interés? ¿Quieres recuperar el terreno? Ok. ¿Qué derecho tienes? A ver, muéstrame. Tú, el Tribunal Agrario, tiene esa obligación de suplirle todos esos elementos, aunque su abogado sea malo. Prácticamente le hace la chamba el tribunal, en esta parte de la suplencia de la queja, incluso en materia de pruebas. Adicionalmente, verdad material. ¿Por qué? Porque lo que tiene como obligación el juzgador es conocer la verdad material. Hay dos tipos de verdades, ¿sí? Hay dos tipos de verdades. Imagínense, un marido que engaña a su mujer. ¿Cuál es la verdad? La verdad que le platica él que fue a trabajar y que después que fue con sus amigos a echarse el trago y llega tarde, o la verdadera realidad de que después de que salió del trabajo se fue con la compañera de trabajo a darse la vuelta, efectivamente se echó los tragos, pero después desaparecieron un momentito. Y entonces esa verdad es la verdad material. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa verdad material no la platica con aquel juzgador que es su mujer, ¿no? Y entonces así sucede en los juicios. Generalmente cuando hacen planteamientos de demanda, el abogado no dice toda la verdad. ¿Estás de acuerdo? Busca nada más decir lo que le conviene y no lo que le puede afectar.
De tal manera que precisamente a través de estos principios de suplencia de la queja, de justicia distributiva y de verdad material, lo que busca el juzgador es esa carnita que tiene. A ver, aquí cometiste un error. A ver, dime. ¿Cómo, a ver, por qué de tantas horas? A ver si tu amigo con el que te fuiste, pues yo hablé con él y estaba en su casa. ¿Por qué me dijiste eso? Ah, no, pues es que sí, el cabrón se largó para allá. Sí, y entonces empiezan esas perspicacias y entonces empiezan esas investigaciones que finalmente pueden llegar a conocer esa verdad material, de la verdad formal. No se quedan con lo que, pues ya con lo que me dijiste es suficiente. Lo tiene la obligación el juzgador esa parte, ¿no? La verdad sabida tiene que ver cómo los sistemas de valoración de pruebas. Hay dos fundamentales sistemas de valoración, pero realmente casi en todos los procesos he visto uno, aunque la doctrina te maneja dos, ¿no? En este caso, la verdad sabida, que está vinculado al principio efectivamente de valoración de la libre apreciación. Esto es que el juzgador va a darle el valor que él estime conducente con base a sus propios conocimientos, claro, fundando y motivando su resolución. ¿Qué significa esto? Que se va a fundamentar como, o sea, no tiene formalidades al momento de valorar las pruebas. En materia civil es muy común, los códigos civiles, procesales civiles, le dan valor a cada una de las pruebas. En materia agraria no existe esa valoración. Con base a cómo fueron manifestados los hechos, y esas propias manifestaciones son prueba muy importante porque lo que digas exactamente puede actuar en tu propia contra. Entonces, esa propia confesión, desde ahí parte el juzgador para ir buscando esa verdad material. Y entonces, ahora sí, con base a ese criterio y esa experiencia personal y ese criterio, ¿sí? Ese criterio jurídico va a dar las razones por las que estima quién tiene o no la razón. Ese es el principio de verdad sabida contra la valoración tasada, que regularmente la prueba confesional tiene valor probatorio pleno, la prueba testimonial tiene valor y esto, ¿sí? O sea, el juzgador en materia agraria tiene esta oportunidad. Adicionalmente, debe tener congruencia interna, donde el juzgador diga efectivamente por qué, o sea, con lo que aparece, con lo que dice internamente en su sentencia y con lo que apareció en el expediente. No debe decir cosas muy personales, por ejemplo, su experiencia. Vamos a pensar que en el caso de le tocara un asunto familiar, ¿no? En un asunto que estamos platicando y que efectivamente quiere acreditar aquel engaño, ¿no? Y el juzgador dice, no, pues yo sé que este canijo es así, ya lo conozco, es mi compadre, lo conozco, no quiero decirlo, pero la verdad es que sí lo conozco, ya sé cómo es, pero le voy a ayudar, ¿no? Le voy a ayudar. Entonces, no hay forma, en el caso de este principio de congruencia, debe estar, a ver, qué fue probado dentro del expediente, ¿sí? En caso de tierras, a ver, qué fue probado. Y entonces debe estar, con base a lo probado, es como existe la congruencia externa. Y la congruencia interna, que dentro de lo propio analizado o dicho dentro de la sentencia sea congruente. Adquisición procesal. Tú ofertas una prueba y no solamente a ti te beneficia o te perjudica, también le beneficia o le perjudica a la congruencia. Si tú ofreces un documento y tú dices, solamente es para mí, porque él tiene que hacerse, que él consiga la suya, si a mí me costó 300 pesos la copia certificada, y a él no le sirve que traiga su copia, ¿no? O sea, no, si tú ofreciste una copia certificada, le sirve a y a la contraria, ¿sí? Entonces, el principio de adquisición procesal y principio de publicidad. Este principio es fundamental, donde las audiencias son de carácter público. Bueno, ahora sí, la oralidad, preponderantemente ya lo platicamos, el procedimiento debe ser oral, buscando la mediación procesal. Siguiente, la inmediación, el magistrado debe presidir las audiencias. La celeridad, los tiempos para la celebración de las actuaciones son cortas.
La economía procesal inmaterial, ya lo explicaba, o sea, los tiempos que buscan en el aspecto procesal es economizar los tiempos, y obviamente la parte material en el sentido de que al economizar los tiempos la gente pues gasta menos, ¿no? Cuando solamente se desahoga una sola audiencia, porque el procedimiento en materia agraria se desahoga en una sola audiencia, o debería de ser así. Debería de ser así, pero bueno, eso es lo que se busca y para eso está previsto la ley. Y bueno, adicionalmente el principio de concentración, no estamos hablando de aquí como los yogis, no que vamos a concentrarnos muy acá, sino que el principio de concentrar las cosas, los actos procesales se desarrollan de manera corta y en una sola audiencia. Suplencia de la queja, bajo el principio general del derecho, dame los hechos y te daré el derecho. Dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿sí? Y entonces, aquí tiene que ver con eso, como le decía, suplen la queja. Es más, en materia agraria tiene la oportunidad el justiciable, esto es el campesino, acudir al tribunal y decir, sin abogado, y plantear la demanda. Y entonces se va a quedar, ¿quién lo va a atender? Pues obviamente alguien ahí en la oficialía lo va a atender. Antes existía se llamaba audiencia campesina, quien lo atendía. Esa función ya desapareció, ya no existe en los tribunales por cuestiones presupuestarias, pero por disposición de la ley ya señala que en el momento que el campesino llegue a pedir ante el tribunal algo, tiene que solicitar a la Procuraduría Agraria que elabore exactamente la demanda. Y por eso hay convenios entre Procuraduría Agraria y el tribunal para que se le dé un espacio a la Procuraduría Agraria y que un abogado esté presente todo el tiempo, quien exactamente asista a este tipo de asuntos. Ahora, vamos ya a tocar tema rapidísimo. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, todavía tenemos 15 minutos y bueno, como empecé tarde, les voy a pedir de favor, si no tienen inconveniente, les voy a pedir que todos se paren. Y esto les pido que se paren, ¿sí? Muévanse tantito, muévanse tantito, exacto. Que ya vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar aquí a otro tema. Sí, porque hay un principio natural de la mente y de la concentración. La mente capta mientras la nalga aguanta. Así es que seguramente ya ustedes estaban muy cansados, la sentadera siempre como que no siempre es la buena, y así es que mientras muevan tantito, hagan que circulen efectivamente la sangre en las piernas, ahora sí, ya que se sientan, como ustedes vayan sintiéndose, moverse y se vayan sentando como vayan sintiéndose, ¿sí? Es muy importante que estén relajaditos, ya si quieren, como gusten, se van sentando, yo no tengo problema, yo puedo ir moviéndome. Vamos a hablar de oralidad. Ahora sí, les voy a dar solamente, esta parte que yo les voy a dar es parte de una de las clases que doy en línea en mi comunidad jurídica Abogados en Acción. Y efectivamente tiene que ver con cómo reducir el estrés al hablar en público. ¿Quién de ustedes, pregunto, porque puede haber oradores en este momento, ¿quién le gusta hablar en público? ¿A ti te gusta? Perfecto, venme a ayudar. ¿Quién más le gusta hablar en pública? ¿A ti? Perfecto, también pásale. No. Perfecto, ahora sí, un hombre y una mujer, un varón. Y bueno, quiero que compartan efectivamente sus experiencias, ustedes que tienen efectivamente el ánimo de hablar en público. Si cada vez que se presentan al público hay nervio o no hay nervio. ¿Tienes nervio para hablar minutos antes, segundos antes? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Minutos? Sí. Ok. Esta parte es muy importante. Cuando ustedes se van a enfrentar a un público, siempre va a existir el nervio.
El nervio es algo natural. Significa efectivamente que el corazón empieza a latir un poquito más aceleradamente, la circulación dentro de todo el cuerpo empieza a sentir esa vibración y esa vibración es positiva. Ustedes saben cuando a alguien tocan, por ejemplo, y les dio toques, ¿están de acuerdo? Somos energía. ¿Por qué? Porque exactamente el corazón está pegándole duro y al estar moviendo exactamente la sangre a través de todo el cuerpo, hay esa energía. Y esa energía es positiva cuando va hacia arriba y es negativa cuando va hacia abajo, ¿sí? ¿Qué haces tú cuando minutos antes de presentarte al público? ¿Qué haces? Ejercicios de respiración. Ejercicios de respiración. ¿Tú qué haces? Repaso la información. Son dos elementos importantísimos, fíjate. Primero, pero antes de eso, tener algo preparado. O sea, no puedes llegar a una audiencia y no puedes llegar a un público si no tienes nada preparado. ¿Qué fregados voy a decir ahorita? Puta. ¿Qué pasa cuando hacen un examen oral aquí y no saben nada? Dicen que nada sabe, nada teme. No va a pasar nada. Pues voy, pues no, yo ya sé que voy a perder, ¿no? Pero pues bueno, asisto, ¿no? A ver si de capirucha me toca y hay algo que pueda contestar. Pero cuando menos para saber o para aprender cómo es el examen. Y en la siguiente ya me preparo y ya entonces vuelvo a participar, ¿no? Así lo pudieras hacer como estudiante. Pero muchas veces no hay segundas oportunidades. En un juicio no existen segundas oportunidades. La primera oportunidad es una. O sea, a menos que de plano el juzgador cometa violaciones procesales y existe la posibilidad después del amparo que te repongan el procedimiento y vuelvas a repetir tal vez la declaración de los testimonios y puedas, pero imagínate, en materia penal, por ejemplo, no te regresan las cosas, ¿no? O sea, hay agotamiento de cada una de las etapas, de tal manera que solamente tienes una sola oportunidad y por lo cual tienes que practicar o hacer primero. Tener preparado todo y después de tener preparado todo, exactamente lo que ella hace. Tener efectivamente un repaso. Y ese repaso, ¿qué te permite a ti una vez que repasas? ¿Qué sientes? Más seguridad. Más seguridad. Esta parte es muy importante. Para que tú puedas influir en una decisión judicial, tienes que tener exactamente esta palabra, seguridad. ¿Qué te permite a ti efectivamente estos ejercicios de respiración? Seguridad, tranquilidad. Tranquilidad, ahí está. Seguridad y tranquilidad son dos elementos primordiales para la oratoria. No existe la posibilidad, yo recuerdo hace muchas gracias, con esto puedes regresar a tu lugar, muchas gracias. Con esto les quiero nada más contar esta parte de que me pasó a mí. Yo cuando transité precisamente por esta universidad, pero ahí estaba del quinto, sexto semestre, y veo una publicación de que si quieres ser actor o actriz, inscríbete. Pero antes ya estaba yo estudiando en otra escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes. Empecé a estudiar unos primeros meses y después fui a la otra escuela. En la primera era como muy de academia, de estar acá sentado y pues tú lo que quieres es enfrentarte exactamente al escenario. Y entonces en esa ocasión, la primer momento, pues afortunadamente sí me gustaba leer y entonces lo que me hicieron es ponte a leer un texto dramático, no sé, era una obra de teatro, era Fuente Ovejuna, entonces a ver, léete este personaje, va, lo leí bien. Y dijo, va, te quedas. Y yo dije, uy, pues apenas estaba yo llegando, me animé y me inscribí. Pero cuando ya, ahora sí, me enfrento al escenario, así estaba. Unos nervios terribles, ¿no? Y imagínense cómo me podía yo expresar. ¿No? Era muy difícil, ¿no? Entonces, obviamente, necesitas efectivamente estos dos temas. Un actor
cuando se presenta a una escena, lo que para tener ahora sí preparado el diálogo, pues aprenderse. Si no se lo memoriza, pues va a improvisar, ¿no? Y entonces está practicando para memorizarlo, y después de memorizarlo, minutos antes, créeme que están triqui entre los compañeros, están en el diálogo para presentarse en el momento, y hay gente como, en el caso como él, que efectivamente entran en meditación, de yoga, de respiración, para el efecto de relajarse. Ya no necesitan efectivamente tener la seguridad. Entonces, como se dan cuenta, es un proceso el que van siguiendo. Y ese proceso, por eso es parte de esta recomendación que yo aquí en este momento te voy a dar, ¿no? Primero, tú tienes actualmente todos los elementos. Primero, créete tú. Cada uno de ustedes tiene los elementos necesarios para comunicarse. Yo al tema le hablo de oratoria, pero no necesariamente tiene que ver con oratoria. ¿Cuántos varones, porque somos varios acá, que quisimos enamorar a la mujer y no teníamos las palabras ni el valor para decirle algo? ¿Sí? Alzado la mano. Yo creo que todos, ¿no? O sea, todos efectivamente. ¿Y qué hacías? ¿Practicabas con tu amigo? ¿Con quién? ¿No? O sea, ¿qué le decías? O sea, no había manera de poder practicar con el amigo efectivamente esa conversación que tú esperas que te lleve finalmente a ese resultado de que te diga el sí. Entonces, si no, efectivamente, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues tener seguridad. Y para tener seguridad, debes de tener valor. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuesta la vida? Es más, curiosamente, fíjense, si se tratara de responsabilidad civil por el fallecimiento de una persona, es más, en materia laboral, la pérdida de un dedo, la pérdida de dos, la pérdida de una mano, ya tienen la cotización de cuánto vale cada cuerpo, el ojo. Es más, yo recuerdo en su momento esta Alejandra Guzmán, sus piernas y sus glúteos los había asegurado, ¿no? O sea, yo decía, si pierdo vale tanto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pero pues claro, naturalmente, pues son sus instrumentos de trabajo, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? ¿Cuánto vale? Nosotros que venimos de Sonora, de Sinaloa, pues las chicas tuneadas, ¿no? Hijo, qué guapísimas se ven, definitivamente. Saben el valor que tienen. Por sí son guapas, pero además todavía se aplican 2, 3 detallitos que dices, esta vale más de 100, vale 500,000, por todo lo que ya se metió además, ¿no? Entonces, por un lado, como vale como persona, y así se venden. Hay una cultura impresionante allá, realmente, de cuidarse el cuerpo, ¿sí? De cuidarse la cara. Hay una cultura fundamentalmente de las mujeres. Hay algunos varones, sí, efectivamente, pero el varón es más chelero. Entonces, él sabe que tiene otro valor, tiene otra cuestión, como dice, tiene el valor porque pues el narcotráfico deja mucha lana, ¿no? Pero también la agricultura, allá hablar de la agricultura no es el agricultor de 1 hectárea, ¿no? El campesino ya tiene 10 hectáreas y la renta. Entonces, el agricultor, el empresario agricultor, pues el que mínimo cultiva son 100 hectáreas. Entonces ya es como puede tener resultados económicos. Pero bueno, estoy haciendo esta parte de lo que tú tienes un valor. Cada uno de ustedes tiene el valor que necesita para ponerse al frente sin ningún problema. Consiéntanse, ustedes tienen conciencia de lo que realmente valen. Tú tienes actualmente todos estos elementos. Segundo, pregunta, ¿qué es el estrés? A fin de cuentas, todos pueden sufrir de estrés cuando ustedes hacen un examen, y entonces hay diestrés o el estrés negativo y el estrés positivo. El estrés general, el estrés laboral, puede llegar efectivamente al diestrés, a un estrés negativo.
Pero, por ejemplo, esa emoción que ustedes sienten los varones cuando iban a llegar con la chica de sus amores para declararles su amor, ¿era diestrés o era eustrés? Eustrés, ¿sí? Si era un positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué tenían que hacer? Pues controlar esa emoción efectivamente para que esa emoción los levantara. Imagínense si llegaran así. ¿Qué ánimo? ¿Qué varonil se ve? ¿No? No, llegaban todos orgullosos, se iban al gimnasio para ponerse más fuerzudos y entonces iban caminando y con ese, ¿sí? Entonces ahí esa forma de proyectarse es lo que de alguna manera, como les digo, si es la energía negativa, van a hacerlos agachar, ¿sí? Van a llegar exactamente al diestrés, pero si es una energía positiva, van a llegar a ese estrés positivo y se forma de forma natural, Y entonces, lo que tú debes de hacer, efectivamente, como ya su compañero lo decía, buscar que ese estrés se encuentre en la zona óptima y por eso van a buscar esa relajación. Y obviamente, la parte fundamental de la relajación, ya les decía que el estrés, en el caso cuando hay esa emoción, el corazón empieza a latir mucho más aceleradamente, como prácticamente si fueran a correr. Y entonces lo que ustedes deben buscar es que su corazón lata a un ritmo menos acelerado para el efecto de que efectivamente tengan un estado emocional óptimo. Y esa es la parte donde ustedes van a tener que controlar. Esto que son recomendaciones, son prácticas, hay técnicas, claro que ya tengo técnicas que puedo enseñarles, pero aquí la clave es reducir el estrés. Hay muchísimas técnicas, la yoga es una de ellas, la meditación es otra de ellas, la simple respiración es una de ellas, el aspecto de la parte de la seguridad, como en el caso de ella, para reducir su estrés, pues repasaba lo que tenía que decir y adicionalmente, pues todos los elementos que te permitan efectivamente para que tu audiencia efectivamente siempre desea tu éxito. ¿Ustedes creen que un juzgador no desea que tú tengas éxito? Claro que sí. ¿Por qué? Porque quiere claridad. O sea, él quiere cumplir una función, ¿no? El juzgador quiere cumplir la función no directamente de la función del mensajero, porque dense cuenta, un abogado en una audiencia es un simple mensajero, ¿sí? Él no está dentro de la olla, ¿no? Él simplemente conoce el problema y entonces es el que transmite como abogado el mensaje de su cliente. Y entonces la audiencia siempre va a desear tu éxito, ¿sí? El juez desea exactamente esa claridad. En el momento que tú tengas la seguridad, porque tú preparaste antes las cosas, porque tú efectivamente repasaste previamente las cosas, porque tú ya estás relajado, tú te vas a expresar de manera adecuada. Y obviamente muy tranquilo. Las emociones en todos los procesos judiciales son terribles. Imagínense que tú tienes una inversión, una pequeña inversión, compraste un departamentito. Te compraste un departamentito con todo el esfuerzo del mundo, es más, pagaste nada más una buena parte del enganche y la otra pediste un crédito. Y de momento te ofrecen un trabajo en Tijuana y dices, pues ni modo, pues me voy a Tijuana, pero pues no tiene caso que tenga yo el departamento ahí, mejor que veo que se siga pagando y que ese departamento pues prácticamente me vaya dando la mensualidad. Y entonces tú te vas a Tijuana y el primer mes te paga, segundo mes paga, el tercer mes te paga y el cuarto mes no te paga. Y dices, híjole, y ahora yo tengo que sacar de mi bolsillo para ir a pagar, ¿no? Y el quinto y el sexto mes no te paga, ¿cómo te sientes? ¿No? Entonces, esa persona que tiene ese conflicto acude con un abogado y le dice, oye, este hijo de su madre ya me está
cayendo mal, porque nada más me habla y sí, no, mira que compadre, no te preocupes, yo te lo voy a pagar, y no me está pagando nada, y yo ya quiero que lo corras. Entonces la parte emocional solamente, nada más de una situación que él ni siquiera es mi compadre, ese cuate nada más ni lo conocía y llegó, pero él me quiere hablar y endulzar, pero ya no lo quiero tener ahí. Esa parte emocional se da siempre en todos los asuntos judiciales. Y esa parte emocional es negativa, no es positiva. Por eso, tu estado emocional como abogado y como mensajero debe ser contrario a lo que sucede entre las emociones de las partes. Tu emoción debe ser equilibrada y fundamentalmente hacia arriba. Esta es la parte más importante. Por eso espera tu tranquilidad. Y los efectos, nada más para recordarte, ya lo platicábamos, que el efecto negativo de la voz, si no hablo bien. Bueno, así pasa, y si no, pues también en el cuerpo, ya lo platicábamos cuando yo me enfrenté la primera vez a una escena. Cuando ustedes se vayan a enfrentar a una audiencia, preséntense con esa algarabía, con esa seguridad que efectivamente van a tener el resultado, porque si no el cuerpo inmediatamente lo percibe. E imagínense qué seguridad, como estábamos platicando, ¿cuánto vas a cobrar como abogado si no realmente tienes? No vales, ¿no? Y tu cara, tu rostro también puede verse afectado. Y bueno, ignora siempre los pequeños detalles. Yo aquí me he equivocado 2 o 3 veces y no pasa nada. O sea, yo estoy transmitiendo el mensaje, seguro de lo que yo les estoy diciendo. Es importante que te acuerdes en este sentido. Enfócate en el mensaje. Si tú preparaste ya lo que tienes que decir en cualquier audiencia oral, vas a tener éxito, vas a tener resultados, ¿sí? Si te equivocas, no pasa nada, solamente sonríe. Te equivocaste, ya pues sigue adelante, cualquier tontería la dice, no pasa nada. Tú enfócate efectivamente en el mensaje. Es muy importante. La parte del mensaje, y más en una audiencia, es el mensaje. Te equivocaste o leíste, no pasa nada. O sea, no hay algo que pueda afectar realmente al proceso. Eso es importante, lo que yo te decía hace rato, prepara antes tu discurso en ese momento, lo que tú tienes que decir, pero algo así como recomendación, ¿sí? No improvises. Si tú vas a improvisar, solamente la gente, es más, ¿quién no conoce a los estandoperos, no? O sea, los estandoperos dicen, no, hablas, y crees que todo está improvisado, cuando realmente un cómico no improvisa absolutamente nada, ¿no? O sea, ya lo tiene preparado y practicado. Y obviamente al estar en la escena, pues alguien le dice algo y ya responde, pero no es tan fácil, solamente por los mascabrones que son muy buenos para improvisar. Ellos son de mi generación, yo los recuerdo, eran malísimos como actores, eran malísimos, pero eran muy buenos para el lenguaje de doble sentido. Entonces ahí sí es de la improvisación, pero ya es una técnica que ellos ya manejaban de manera muy, muy cotidiana. Pero si tú no, como abogado, no improvises. Obviamente también te voy a recomendar que practiques, que es exactamente lo que ella hacía, y practica, ensaya, prepárate previamente para que tengas resultados. De otra manera, en una audiencia no vas a tener el resultado esperado. Lleva tus notas. Todo es como, ¿cuántos de ustedes no llevan su copies aquí escrito para el momento del examen? ¿Y quiénes no lo han hecho? Yo lo hacía. Y es exactamente esa elaboración de esas pequeñas notas, cuando minutos antes del examen las retomabas y dices, tin, ya te dabas esa idea, o sea, hasta construir exactamente el acordeón, ese te ayudaba exactamente a recordar para resumir efectivamente el contenido de todo el tema. Y entonces esas notas de alguna manera también te van a servir en una audiencia. Lo que yo te recomiendo como importante, no memorices tu presentación. No hay forma de que en una audiencia tengas que memorizar. Lo único que sí tienes que memorizar o acordarte efectivamente es tu entrada y probablemente tu salida. Una frase de impacto inicial, una frase de impacto final que de alguna manera sensibilice al juzgador, y más si hay grabación, pues qué mejor, ¿no? De alguna manera eso
llama la atención. Y eso es lo que únicamente debes de memorizar. Ten siempre presente el objeto de litigio, la litis, no pierdas. Recuerda, tú efectivamente estás al frente en una audiencia y te toca participar, pero no eres el papel protagónico. Tú simplemente eres un mensajero. Tú eres el mensajero de tu cliente. Tú eres el que está, acá está tu cliente y aquí está el juzgador. Y entonces solamente escuchaste su versión, la estructuraste y la vas a comunicar. De tal manera que tú no eres el papel protagónico, acuérdate solamente del objeto litigioso que es importante, qué es lo que tú pretendes hacer dentro de ese juicio. Y obviamente todos los puntos accesorios de la controversia, déjalos para el final. Si quieres a mayor abundamiento, etcétera, tal cosa, esos no son tan trascendentes, solamente van a reforzar la idea. Y bueno, la presentación completa divídela en puntos y estas serán tus notas, como yo les había comentado. Ustedes seguramente tienen más experiencia que yo en ese tema de hacer un acordeón, entonces pues yo creo que no tendrán ningún problema. Y bueno, controla tu lenguaje corporal, es muy importante. Ahora, por ejemplo, ustedes me ven que efectivamente me muevo con la intención de buscar que no solamente esté aquí. Qué terrible sería que esta plática la haya hecho yo sentado, ya se hubieran dormido, ¿no? La idea es llamarlos un poco la atención al moverme en este sentido. Entonces, trabaja tus movimientos, apóyate de elementos externos. Si no sabes qué hacer con las manos, pues yo aquí me ayudo con el micrófono, ¿no? Me estoy ayudando a qué hacer con aquellas manos. Y si no tienes un elemento, pues apóyate, agárrate la hoja, la botella, el libro y de alguna manera, si quieres, tienes nervio, pues apriétalo, hazlo, ¿sí? O sea, para que estos elementos externos te puedan ayudar efectivamente a controlar de ese momento de, chin, aquí ya la regué, ¿no? Entonces, para que no lo muestres, aquí tú sigas adelante. Nunca te cierres, siempre quédate abierto, que escucha todo lo que… Abierto no solamente directamente en la posición corporal, sino también atento en la observación, en tus oídos, toda esa atención completa. Los ojos son la ventana del alma, recuérdala. Los ojos son la ventana del alma, la sonrisa abre corazones, así es que si la riegas, ríete, no pasa nada. No más allá. La sonrisa abre corazones. Recuerda que el objeto de un discurso en la audiencia oral es convencer, ¿sí? Persuadir y convencer, pero fundamentalmente en un juicio es convencer. Ahí, para el convencimiento también tienes los elementos de prueba, ¿verdad? Tu papel es ser un instrumento de comunicación, ya le dije, no tienes el papel protagónico. Siempre recuerda, el contenido de tu discurso es lo más importante, lo más importante. Revisa el contenido de tu discurso, ensaya. Tú tienes todos los elementos que necesitas. Cualquier cosa que tú requieras, ya sabes, mi nombre es el doctor Georg Sileski, mi comunidad jurídica es Abogados en Acción. Si gustan apuntar, el correo electrónico comunidad@abogadosenaccion.net. Y mi página web o nuestra página web es www.abogadosenaccion.net. Ahí pueden consultar las actividades que nosotros realizamos en nuestra comunidad jurídica en línea. Tengo alumnos desde Tijuana hasta Cancún. Entonces, estoy muy encantado de compartir con todos ustedes mis experiencias, mis conocimientos y pues si me permiten su oportunidad en la universidad de regresar con ustedes, con mucho gusto lo haré en distintos temas que, como ya se dieron cuenta, pues ahí más o menos le manejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo esperaba, pero pues, no me ha llegado la transferencia, ¿eh? No ha sonado.
No son nada, no son nada, eso es lo que pasa. Bien, quisieran alguno de ustedes algún comentario, con mucho gusto estaría yo precisamente para responderles. Mientras. Anímense. Bueno, si no, yo les voy, como algo muy importante, si les gustó, pídanle a sus maestros que digan, oye, pues, que el doctor regrese, que otra vez platique con nosotros y les podemos armar un cursito de, si quieren, de oratoria, si quieren de las técnicas que nosotros manejamos, con mucho gusto lo haría para ustedes de forma gratuita, porque obviamente esto sí lo hago en otras universidades con un costo, pero para esta universidad que es mi alma mater, pues lo hago con mucho cariño y con la intención de que cada uno de ustedes tenga lo que al principio les decía, tengan el resultado. Mi comunidad jurídica de Abogados en Acción tiene como misión transformar licenciados en Derecho en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social. Y el tema de la excelencia está vinculado, como Luis Vigo lo dice, precisamente a la ética profesional. Muchas gracias. Perdón, aquí está ya la maestra, la doctora Georgina. Muchas gracias. Le agradecemos su gran conferencia sobre el proceso agrario ante la nueva oralidad. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Derecho, otorga la presente constancia al doctor George Rubén Zielinski Mata por impartir la conferencia Proceso Agrario ante la nueva oralidad en el auditorio de posgrado de esta unidad académica. Pensar bien para vivir mejor, H. Puebla de Zaragoza, a 17 de agosto del 2022. Muchas felicidades. Gracias a usted y esperemos que no sea la única vez que nos visite. Las puertas de esta facultad están abiertas para usted. Muchas gracias. Pues ya les decía, muchas gracias. Les decía yo que si les gustó, recomiéndenme, y si no les gustó, pues quédense callados para que caigan otros, ¿no? Así que no hay, pues es lo que a mí me gusta hacer, estar compartiendo mis experiencias profesionales ya por los años que tengo. Me encanta el litigio. Todavía es algo que sigue siendo una pasión, pero solamente ya asuntos que tengan relevancia, cuando me llegan a pedir alguna orientación, lo hago, pero ya enfrentarme a audiencias mejor, prefiero que todos ustedes, que esta nueva generación que tiene mucho ánimo, que ya les decía, yo estoy seguro que los egresados de esta universidad en la calle van a tener mucho mejor resultado que aquellos que ven tal vez de la iniciativa privada o de las universidades privadas, porque ustedes son mucho más competitivos y en ese sentido no pierdan esa competitividad. Allá afuera es muy difícil. Yo el día de ayer veía un meme, dice, ¿y quieres ser abogado? Y está la foto de la generación de la UNAM y dices, no, wow, o sea, son un montonal, ¿no? Nada más dense cuenta, más de 7,000 cédulas profesionales anuales se expiden por parte de la Secretaría de Licenciaturas en Derecho. Afuera el campo laboral es muy competido, pero solamente son los que destacan, los que tienen, ya lo vimos, conocimiento, que ustedes están teniendo un extraordinario conocimiento en esta universidad. Créanme, cuando yo estudié, la universidad no tenía estas bellísimas instalaciones. Ahora, yo cuando estaba estudiando, yo decía, yo quería estudiar en la UDLAP, ¿sí? Y pero no existía derecho, pero era la mejor universidad y tenía muy bonita biblioteca. Actualmente la biblioteca de aquí la supera, pero miles, ¿no? La propia biblioteca de esta facultad está extraordinaria, de primer nivel, y todas estas instalaciones que tienen, realmente siéntanse orgullosos de estar y ser parte de esta universidad. De corazón se los digo. Muchas gracias, y ya sabe, tiene usted las puertas abiertas de esta facultad. Como egresado de esta facultad, nos enorgullece que usted
sea parte de esto. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Síganme en mis muchachos. redes sociales, ahí hagan comentarios negativos. Entre más negativos lo hagan, más audiencia tenemos.